Churchill y su madurez. En mayo de 1940, cuando Churchill tenía 66 años, Roberts anotaba sobre él: las experiencias acumuladas habían fraguado a tal punto su personalidad que ésta no habría de sufrir ya ningún cambio perceptible en todo lo que le quedaba de vida. Contaba con una gran resolución, evidentemente una firmeza que además podía derivar en una innegable crueldad en caso de que la ocasión lo exigiera. Sin embargo, además de esta particular disposición de ánimo, Churchill no solo poseía la virtud de saber mantener la calma en situaciones de gran presión, sino también un sentido del humor que le permitía distender con una ocurrencia cualquier circunstancia, por mala que pudiera llegar a ser. Una de tantas ocasiones reveladoras de los bríos y la energía de Winston Churchill se presenta el 14 de enero de 1942 en los Estados Unidos, y luego de pasar allí varios días, Harry Hopkins, funcionario del gobierno de Roosevelt, afirmaba: tener aquí a Winston más de un par de veces al año sería verdaderamente agotador, debido a que los días no terminan hasta las 2 o las 3 de la madrugada, y a que a eso de las 7 menos cuarto ya aparece Churchill por la puerta, sin zapatillas, preguntándome si ya he hecho alguna de las cosas examinadas en el transcurso de la noche anterior. Fue también un hombre proteico, es decir, que cambia de formas o de ideas. Sostenía: el único modo de que un hombre pueda mantener la coherencia en medio de la constante mutación de las circunstancias consiste en cambiar con ellas y en conservar al propio tiempo el mismo objetivo fundamental. Otro de los biógrafos de Churchill, Robert Rodas James, enumeraba en su descripción buena parte de los rasgos que completan su perfil: político, deportista, artista, orador, historiador, parlamentario, periodista, ensayista, jugador, soldado, corresponsal de guerra, aventurero, patriota, internacionalista, soñador, pragmático, estratega, sionista, imperialista, monárquico, demócrata, egocéntrico, hedonista, romántico. Como también lo dijera Roberts, para mí, su mejor biógrafo, y a quien más cito, fue en efecto todas esas cosas, pero todavía podrían añadirse unas cuantas: coleccionista de mariposas, aficionado de la caza mayor, amante de los animales, director de periódico, espía, albañil, hombre de ingenio, piloto, jinete, novelista y llorón. Este último calificativo es el que le aplicaban, por cierto, el duque y la duquesa de Windsor. Churchill adoraba entregarse a sus placeres, muchas veces sibaríticos. Odiaba visceralmente a Lenin, a Trotsky y a Hitler, pero la lista de personas a las que detestó casi se agota aquí, ya que es notablemente breve. Churchill era superlativamente egoísta y estaba dotado de un fuerte instinto combativo. Son evidentes los ejemplos de egocentrismo, insensibilidad y crueldad en él a lo largo de su historia. Podría ser también muy individualista, quisquilloso y testarudo, además de un gestor entrometido que tendía a controlarlo todo con tremenda minucia. No obstante, consiguió convertir en virtudes varios de estos defectos, y de hecho era necesario que poseyera algunos de estos rasgos de carácter para poder capear la crisis que hubo de enfrentar tanto en tiempos de guerra como de paz. El hombre es espíritu, había dicho Churchill a los ministros de su gobierno justo antes de presentar la dimisión en abril de 1955. Lo que pretendía indicar era que gracias a ese espíritu, voz que entendía en el sentido de brío, inteligencia, trabajo duro, persistencia, un inmenso valor físico y moral, y por encima de todo una férrea fuerza de voluntad, cosa que sin duda mostró a lo largo de toda su vida. Se le abre a la persona la posibilidad de alcanzar el éxito a pesar de las limitaciones materiales. Él mismo lo consiguió, aunque para ello tuviera que superar la negligencia de sus padres, la desaprobación de sus contemporáneos, la cárcel, una docena de encuentros cara a cara con la muerte, la deshonra política, la inseguridad económica, el desastre militar, el ridículo público, la desacreditación en la prensa, las puñaladas en la espalda de sus colegas, las constantes tergiversaciones de sus palabras y propósitos, e incluso décadas de odio, por no mencionar más que algunos de los reveses que hubo de soportar. Sin embargo, supuesto el suficiente espíritu, Churchill estaba persuadido de que todos podemos vencer cualquier dificultad y hacer de nuestra vida una obra verdaderamente magnífica y gratificante. Su principal héroe, John Churchill, el duque de Marlborough, ganó grandes batallas y construyó el palacio de Blenheim. Su otro héroe, Napoleón, obtuvo victorias aún más sonadas y numerosas y levantó un imperio. Sin embargo, Winston Churchill los adelantó a los dos, pues los combates que libró permitieron preservar la libertad. Jorge Luis Borges. Conocer a Borges ha sido un revulsivo para mi vida, una epifanía. Lamento no haberlo conocido antes.
aunque confieso que con varios de sus libros ya leídos, decenas de sus videos vistos y vueltos a ver en YouTube, así como numerosos audios escuchados, he recuperado algo de ese tiempo perdido. Su actitud ante la vida en medio de tempranas adversidades, como la pérdida progresiva de la visión, su infinito amor por los libros y la literatura, su insaciable apetito por aprender, su descomunal memoria y entrañable humildad puesta de manifiesto, sobre todo en las últimas décadas de su vida, son sorprendentes y me quedo corto. En 1963, en una entrevista concedida a El Express, afirmaba: "Un poeta, evidentemente, creo que no soy sino eso, un poeta torpe, pero un poeta, espero". Borges, como se le conoce y se le llamaba, fue al colegio a los 9 años, pues su padre, como buen anarquista, desconfiaba de la enseñanza estatal. Fue criado en buena parte por su abuela materna de origen inglés, quien le enseñaba y hablaba su lengua. Su educación fue en la biblioteca de su padre, el acontecimiento capital de mi vida, como solía decirlo. Fue objeto de bullying por su miopía y sus gafas. Fue antiperonista. El solo apellido Perón evitaba nombrarlo. Y anticomunista. No fue nacionalista. No creía en el Estado, pero sí en el individuo, como lo expresara su esposa, María Kodama, en su libro Homenaje a Borges. Borges guarda también con su país, Argentina, una relación tensa, a contrapelo. Si bien al comienzo de su carrera literaria él quería ser argentino y hasta compró un diccionario de argentinismos para poder escribir en argentino, pronto se dio cuenta, como decía, de que él mismo no reconocía las palabras que extraía de ese diccionario. Comprendió que todo nacionalismo termina por encerrar y asfixiar, y que la posibilidad de trascender está dada por la amplitud de nuestra mente y de nuestro espíritu. Una vez llega Juan Domingo Perón al poder en Argentina en 1946, Borges y su familia son perseguidos. Borges por ese entonces trabajaba en la biblioteca municipal. Se le solicita firmar un documento de adhesión al nuevo gobierno de Perón, a lo que declina por considerarlo, en palabras suyas, un gobierno cruel, arbitrario y deshonesto. Tal negativa originó su destitución y se le nombró inspector municipal para la venta de aves y huevos. Dicho por el mismo Borges, y lo aclaro, puesto que es tan inverosímil esa historia que se presentó para dudar de ella, era cierta. Curiosamente, Borges le debe a ese episodio que haya podido superar una extraña inhibición que le impedía hablar en público. Para ganarse la vida y luego de perder su trabajo de bibliotecario que había ejercido durante 9 años, comienza a dictar conferencias en instituciones que de hecho constituían focos de resistencia al régimen peronista. La necesidad hizo que ese enfermizo temor de hablar en público o de dar clases desapareciese por completo. Sobre este episodio, María Kodama diría: Borges siempre buscaba dentro de lo negativo lo que era positivo. En un homenaje de desagravio que le fue ofrecido en su nombre, Borges sostendría: las dictaduras fomentan la opresión, las dictaduras fomentan el servilismo, las dictaduras fomentan la crueldad. Más abominable es el hecho de que fomentan la idiotez. El mejor lector de la historia. Antes de cumplir 10 años, Borges ya traducía El Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Me siento en total desacuerdo con el joven pedante y dogmático que fui, diría Borges en su adultez. Luego de esos primeros años, la sencillez y la sobriedad, el desdén por lo barroco y la condena de la grandilocuencia por ser un error que nace de la vanidad, fueron características de la prosa que tuvo. Era muy tímido y tenía serias dificultades para hablar en público, como ya lo he citado, y cuando lo hacía su voz era muy baja. De hecho, tales características, timidez y voz baja, inspiraron a su musa amanuense, además de secretaria y esposa, María Kodama, a enseñar, cuando pensaba ella que, por su misma timidez y voz baja, no podría hacerlo. Borges diría: una vieja dama inglesa me leyó las hojas del té y predijo que yo iba a viajar y ganaría mucho dinero hablando. Cuando se lo conté a mi madre, nos echamos a reír, puesto que hablar en público estaba lejos de mis posibilidades. El tiempo le daría la razón a la dama inglesa. Borges tenía un particular estilo para leer. Saltaba, releía y abandonaba los libros, estilo que ya practico y que me ha sido de mucha utilidad para ser congruente con mi idea millonaria número 23, destacada en ideas millonarias: abreviar. Si lo puedo decir hoy con menos palabras, eso sí, no cualquier palabra, tanto mejor. Borges era un lector hedónico, le daba prelación a la emoción estética que le deparaba un libro, lo que le hacía sentir. Los libros están para emocionar. Si un libro no te emociona, abandónalo, citaba. También sostenía en su ensayo la poesía.
Emerson dijo que una biblioteca es un gabinete mágico en el que hay muchos espíritus hechizados. Despiertan cuando los llamamos. Mientras no abrimos el libro, ese libro literalmente, geométricamente es un volumen, una cosa entre las cosas. Cuando lo abrimos, cuando el libro da con su lector, ocurre el hecho estético. Y aun para el mismo lector, el mismo libro cambia. Cabe agregar, ya que cambiamos, ya que somos, para volver a citar mi cita predilecta, el río de Heráclito, quien dijo que el hombre de ayer no es el hombre de hoy, y el de hoy no será el de mañana. He sido profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y he tratado de prescindir en lo posible de la historia de la literatura. Cuando mis estudiantes me pedían bibliografía, yo les decía, no importa la bibliografía, al fin de todo Shakespeare no supo nada de bibliografía shakespeariana. ¿Por qué no estudian directamente los textos? Si estos textos les agradan bien, y si no les agradan, déjenlos, ya que la idea de la lectura obligatoria es una idea absurda. Tanto valdría hablar de felicidad obligatoria. Creo, palabra muy usada por Borges, que la poesía es algo que se siente, y si ustedes no sienten la poesía, si no tienen sentimiento de belleza, si un relato no los lleva a saber qué ocurrió después, el autor no ha escrito para ustedes. Déjenlo de lado. Que la literatura es bastante rica para ofrecerles algún autor digno de su atención o indigno hoy de su atención y que leerán mañana. Así he enseñado, ateniéndome al hecho estético, que no requiere ser definido. El hecho estético es algo tan evidente, tan inmediato, tan indefinible como el amor, el sabor de la fruta, el agua. Sentimos la poesía como sentimos la cercanía de una mujer, o como sentimos una montaña o una bahía. Borges era modesto, con un gran sentido del humor, finas ironías y una memoria prodigiosa. Es notable verlo declamar y citar pasajes completos de libros propios y de terceros en distintos idiomas. Aun cuando mediaba la década de 1980 muy cerca de su muerte, en este caso sí que aplica una de mis palabras preferidas, transformación. Otros idiomas me fueron dados, pero el alemán lo conquisté. Estudió solo alemán con un diccionario a la mano para leer a Schopenhauer, su filósofo predilecto. Afirmaba que para él la palabra paraíso era sinónimo de biblioteca. Trabajó 9 años que no disfrutó en la Biblioteca Pública Nacional, lo que he citado ya. Su trabajo lo hacía en una hora, clasificar libros, mientras que el resto del tiempo lo dedicaba a leer y escribir. En 1964 le preguntaron, Antonio Carrizo entrevistaba por el mejor novelista que había leído. Borges respondió, Platón. ¿Platón? Le preguntó Carrizo. Sí, Platón, sostuvo Borges. La filosofía es ficción. Es más, Platón inventó un gran personaje. Sócrates, gran dramaturgo. En entrevista posterior, Borges diría que esa opinión fue un plagio suyo de lo que dijo George Bernard Shaw y que al plagiarlo lo ratificaba. Borges, por medio de su abuela inglesa, tuvo acceso desde su nacimiento a otra lengua, a otra literatura que comienza a mostrarle la diversidad del mundo. Se nutrirá de la Biblia que le acerca del mundo oriental y entrará en la magia del mundo árabe por las Mil y una noches, uno de sus libros preferidos. Desde niño tuvo esa necesidad de sentir el universo, de percibirlo a través de los distintos idiomas, al español y al inglés, que fueron sus lenguas madres. Se unió luego el estudio del francés, del latín y la disciplina de aprender el alemán. Esta avidez no se calmó nunca en su vida. Cuando perdió la vista comenzó el estudio del anglosajón, un inglés antiguo, y luego del islandés, que le permitieron develar a través de sus propias traducciones ese mundo descubierto en la infancia. Fiel a las enseñanzas de su padre en cuanto a la imposibilidad de recordar, de atesorar en la memoria la realidad tal como la vimos por primera vez, Borges descreerá de la historia. La historia no existe, pues es la distorsión de los hechos que se sucedieron a través de las sucesivas generaciones que la contaron. Y él, un poeta a través de la palabra inspirada por la musa, a través de la palabra sacralizada, emprenderá lo imposible. La modificación del pasado. Se dice que los hombres célebres suelen ser producto de una infancia desdichada. Se precisa a un tiempo de la rigurosa presión de las circunstancias, de las punzadas de la adversidad, de las acicates de los desaires y de los chascos de los primeros años para alumbrar esa implacable firmeza de propósito y ese tenaz buen juicio de las madres, sin el cual rara vez se alcanza a materializar una sola acción insigne. Irreverencia y genio en estado puro. Los hijos educan a sus padres y no al revés. Frase de Jorge Guillermo Borges, papá de Jorge Luis.
Afirmaba Borges que éste decía: quiero que mis hijos cometan sus propios errores. Dichoso él por haber tenido un padre que le ha sido negado a millones de seres humanos, a quienes por mandato les han fijado un destino con el que no comulgan, ni siquiera entienden, pero por el que se parten el lomo sin saber siquiera por qué o para qué. Espero morir ciego, sonriente y valeroso como murieron mi padre y mi abuela paterna. La fama, como la ceguera, me fue llegando poco a poco, nunca la había buscado. No permití que la ceguera me acobardara. La ceguera no ha sido para mí una desdicha total. No se la debe ver de un modo patético. Debe verse como un modo de vida. Es uno de los estilos de vida de los hombres. Ser ciego tiene sus ventajas. Yo le debo a la sombra algunos dones. Le debo el anglosajón, mi escaso conocimiento del islandés, el goce de tantas líneas, de tantos versos, de tantos poemas, y de haber escrito otro libro, titulado con cierta falsedad, con cierta jactancia, Elogio de la sombra. Según la sentencia socrática, ¿quién vive más consigo mismo que un ciego? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo? Un escritor o todo hombre debe pensar que cuanto le ocurre es un instrumento. Todas las cosas le han sido dadas para un fin. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido dado como arcilla, como material para su arte. Tiene que aprovecharlo. Por eso yo hablé en un poema del antiguo alimento de los héroes, la humillación, la desdicha, la discordia. Esas cosas nos fueron dadas para que las transmutemos, para que hagamos de la miserable circunstancia de nuestra vida cosas eternas o que aspiren a serlo. Si el ciego piensa así, está salvado. La ceguera es un don. No me importa ser ciego. Ahora puedo vivir mis sueños con menos distracciones. Como autor debo confesar que esas palabras de Borges que acabas de leer sí que me conmueven y llegan a lo más profundo de mi ser, y espero que lo mismo pase dentro de ti. Ni más ni menos, es apalancamiento en estado puro, genio, irreverencia, grandeza, humildad, todo mezclado en unas mismas frases, un cóctel mágico, una receta con efectos terapéuticos. Era tal la trascendencia, versatilidad y universalismo de Borges que no me extrañó conocer que le gustara The Wall, de Pink Floyd, o que Mick Jagger, el legendario líder de The Rolling Stones, lo admirara y leyera su obra. Su infatigable curiosidad y avidez por aprender lo distinguían, según su madre, Leonora Acevedo. En 1955, con 56 años y completamente ciego, señaló: ahora quiero aprender anglosajón e islandés. Y en 1986, antes de su muerte o transformación, el 14 de junio del mismo año, se le había dicho a su esposa María Kodama, en Ginebra, Suiza, que le consiguiera un profesor de árabe, pues quería aprender ese idioma. Con 86 años a cuestas, genio,